Estamos de vuelta en Cuenca en directo y un gusto que nos acompañen esta tarde. Damos la bienvenida a Cristian Flores, presidente actual de la FEUE, y vamos a hablar también de su candidatura a la reelección de este organismo por parte de Unidad Independiente. Bienvenido, Cristian, un gusto que esté con nosotros. Estamos a 8 días de lo que serán las elecciones, la nueva directiva, digamos así, de la FEUE, y su nombre nuevamente está para la reelección. ¿Cómo se ha apuntalado durante este año al frente de la FEUE justamente de las propuestas de campaña que se hizo, cuáles se han cumplido y qué es lo que se ofrece ahora? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo para todos los, para todas las personas que nos están viendo. Exactamente. Sí, dentro de lo que es este año de gestión, nosotros cuando ingresamos a la FEUE tuvimos un movimiento estudiantil un poco apagado, en el cual nos costó bastante trabajar. Y en ese sentido nosotros logramos recuperar en cierta parte el movimiento estudiantil, con propuestas, con diálogos, con distintas actividades que podemos hacer. Dentro de esas actividades nosotros el año anterior planteamos un plan de trabajo pensado en 4 ejes: el eje de lo que era social, artístico y cultural, el eje académico, el eje de derechos y el eje de equidad de género. ¿Se cumplió? ¿Cuál de estos ejes en realidad tuvo mayor participación o importancia, en donde se le dio un trabajo con mucha más celeridad y cumplimiento? En realidad nosotros, como les digo, cuando ingresamos teníamos un movimiento estudiantil bastante apagado. Pero esos 4 ejes supimos armar un equipo de trabajo que ahorita está comprendiendo las 40 personas y en el cual a los 4 ejes le dimos fuerza. Entonces, en el eje académico pudimos tener a la compañera vicepresidenta encargada que desarrolló muchos eventos académicos. Dentro de esos proyectos de vinculación, salidas técnicas para los estudiantes del área técnica, que fueron bastante importantes porque pudieron fortalecer sus conocimientos. Además de eso, nosotros, dentro de la parte en la que yo laboré, era el eje de derechos. Y en el eje de derechos nosotros pudimos trabajar desde el inicio del ciclo. Desde el inicio del ciclo, estoy hablando del periodo de septiembre. Ahí nosotros pudimos velar por un ingreso justo para los estudiantes de aquel entonces que ingresaban a la universidad. Además de eso, velamos por los derechos de los becarios y becarias. Tuvimos algunos inconvenientes con cambios que se estaban dando dentro de la universidad y pudimos lograr un beneficio para ellos. Y así, en Consejo Universitario hemos defendido los derechos estudiantiles siempre, nunca hemos tenido problemas. Ahora, ¿se ha hecho un cambio tal vez de imagen de la FEUE? Y le hago esta pregunta porque si es que retrocedemos un poquito el tiempo, la FEUE siempre fue vista un tanto política, ¿sí? De una manera, un organismo un tanto político, en donde pues se vinculaba muchísimo con relación al gobierno de turno. En este caso, en la actualidad, ¿cuál es el papel de la FEUE? ¿Se ha dejado de lado la parte política en realidad? No, para nada, no hemos dejado de lado la política. Creo que la forma de hacer política de los jóvenes y las jóvenes ha cambiado. En ese sentido, nosotros también pensábamos que había que recuperar la parte política de la universidad y de la FEUE, porque no solo somos la universidad, sino dentro de las mismas aulas también se debe hablar de política. La academia no es separada de la política. En esa misma lógica, nosotros lo que hicimos este año dentro del plan de trabajo era recuperar la voz estudiantil. Asimismo, pudimos participar, por ejemplo, de la Comisión de Educación Superior de la Asamblea Nacional y dar nuestras propuestas para reformas a la LOES. Y supimos que la gran mayoría de ellas entraron y ya debería entrar a primer debate. Asimismo, nosotros nos pronunciamos cuando fueron las elecciones para presidentes con nuestra perspectiva y asimismo nos hemos pronunciado, por ejemplo, por el tema de las jubilaciones. Entonces, en esa lógica, nosotros no hemos dejado de hacer política. Correcto. Sin embargo, hemos cambiado la política tal vez de las calles por un poco más la política del diálogo y de las propuestas. Buscando políticas públicas que beneficien al sector. Ahora, pensando en la ley de educación y la cercanía que se ha tenido de pronto con sus propuestas, elevando esta voz universitaria para exigir reformas a la LOES que justamente ustedes manifiestan, en torno a esto, la ley de educación ha planteado algunas situaciones que han sido fuertemente criticadas dentro del proceso de campaña también, pues no solo partidos opositores, sino la sociedad en general daba algunas inquietudes a los cambios de la ley de educación. ¿Cómo ustedes ven esto con el ingreso de los estudiantes a la universidad pública en este caso, que pues muchas veces no tiene el número? Estamos hablando de que miles de estudiantes están optando por ingresar a una universidad pública y en realidad de los cuales solo, qué sé yo, un 20% pueden hacerlo porque las universidades no les dan el espacio. ¿Hay que cambiar esto? ¿Cuál es su criterio? Sí. Efectivamente, nosotros lo que ya hemos conversado en otros espacios y en otros medios también, es que sí hay que cambiar. Efectivamente, nosotros tenemos que como estudiantes incluso levantar la voz y creemos que
hay que hacer también una diferencia bastante importante. No podemos hacer el libre ingreso que se considera para que todos los estudiantes entren, porque la parte económica y de infraestructura de las universidades no nos da. Así es. Pero lo que tenemos es que garantizar un ingreso en igualdad de oportunidades. Y para eso hay que mejorar primero la educación secundaria. ¿Se lo está cumpliendo ahora su criterio, Cristian? Todavía creo que falta mucho, porque creo que incluso dentro de los cambios que ha habido presidenciales, todavía no se trabaja en eso. ¿Ya? Entonces creo que hay que mejorar la modalidad del examen. Ahora ya tenemos otra nueva modalidad, hay que ver cómo resulta esta modalidad, pero como decía yo, lo primero es reestructurar las bases de educación secundaria para que todos los estudiantes puedan ingresar en igualdad de oportunidades y que todos los estudiantes tengan la misma formación, ya sean de público, de privado, de urbano, de rural. En esa misma lógica, lo que también exigimos ya como estudiante universitario, lo que exigimos es, una de las propuestas del candidato Lenín Moreno fue justamente formar más institutos tecnológicos y otras universidades en otras regiones, y creemos que sí es necesario. Entonces de esa forma nosotros sí exigimos que se empiecen a cumplir esas propuestas porque son necesidades urgentes. Ahora, Cristian, dentro de las propuestas de su campaña anterior de esta presidencia, en realidad quedan, me imagino, todavía algunas cosas por hacer. Se habla de que un 80% se han cumplido, todavía hay un 20% por hacer. ¿Con qué se iniciará de llegar nuevamente a la presidencia, Cristian Flores y la Unidad Independiente? Sí, de llegar nuevamente tenemos un punto bastante importante del plan de trabajo que contempla a toda la comunidad universitaria, que es el reglamento de evaluación estudiantil. Nosotros conocemos que hay diversos problemas en la universidad, a veces por falta de conocimiento para saber cómo va a ser las calificaciones a lo largo del ciclo, otras veces por falta de conocimiento para saber cómo va a ser un examen. En esa lógica creemos que hay que exigir derechos y queremos proponer el reglamento de evaluación estudiantil, que va a ser un reglamento que nos dé primero parámetros de calificación a lo largo del ciclo y también parámetros específicos para cada trabajo, para cada prueba, para cada examen, que de esa forma nosotros podamos exigir a los docentes si no tenemos o si no nos parece una nota, y que también podamos pedir una recalificación con bases fuertes y con pruebas fidedignas, y que de esa forma nosotros tengamos el verdadero derecho a una educación pedagógica y de calidad. Ya pensando en el futuro de los estudiantes, cuando salen de las universidades, ¿cómo está el mercado laboral? ¿Sí? ¿Y a dónde ustedes aspirarían llegar también con este tópico? Vemos que pues están planteando la firma de convenios para prácticas preprofesionales, que esto les puedan dar en realidad cabida a cientos de estudiantes que muchas veces salen al mercado laboral y no encuentran una opción de trabajo. Sí, realmente creemos que ese es un problema público. Es cierto que muchos estudiantes salen y no tienen trabajo, y es por ello que nosotros consideramos que primero hay que dar la apertura para la experiencia profesional. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos los jóvenes es que cuando recién salimos nos piden experiencia. Tienen un currículum que no pueden tener experiencia, claro, o son estudiantes exactamente. recién. Entonces, ¿experiencia de dónde? Estaba estudiando, ¿cómo esperan que yo obtenga experiencia? Entonces lo que queremos es poder tener estas pasantías, estas prácticas preprofesionales, para que en cierta forma apacaren, que cubran esas necesidades. Entonces, ¿tienen ya algún convenio tal vez con alguna institución o empresa privada? No específicamente un convenio, pero dentro de este año nosotros firmamos una carta compromiso. Yo personalmente me he reunido con un concejal de la ciudad y la vicepresidenta firmó una carta compromiso con un concejal, como dije, para una ordenanza municipal para que existan pasantes en todas las empresas del municipio. Entonces, de esa forma queremos garantizar y también presionar al Consejo Cantonal para que se pueda aprobar esta ordenanza, porque creemos que es una ordenanza que nos apoya a los jóvenes y que nos brinda ese tipo de garantías. Pero además hay que también con la empresa privada generar convenios que nos puedan ayudar también, porque existen muchos más cupos de lo que es. Muchísimas gracias, Cristian, suerte y éxitos también el próximo jueves. Tuvimos en el espacio de Noticias en la mañana también al otro candidato, porque solo 2 listas, ¿verdad? Sí, solo 2 listas. ¿Por qué votar por su lista, por la Unidad Independiente, por Cristian Flores para la reelección? Bueno, específicamente nosotros dentro de lo que es Unidad Independiente invitamos a votar el 13 de julio porque tenemos las ganas, primero. Tenemos un compromiso y tenemos un trabajo demostrado en un año de gestión, donde velamos primero por los derechos, trabajamos en la equidad de género, hicimos de la Semana del Estudiante una semana digna de un estudiante,
nos integramos, hicimos deporte, arte, cultura, música, recreación. Nos pusimos una casaca universitaria porque generamos la primera casaca de la Universidad de Cuenca y celebramos los 150 años. Y porque con los compañeros y compañeras de la Universidad de Cuenca hacemos la U. Muchísimas gracias a Cristian Flores, presidente de la FEUE y candidato a la reelección también por el Movimiento Unidad Independiente. 2 listas, el próximo jueves tendrá ya su nuevo presidente. Vamos a la pausa, tras el corte venimos con más.